Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias, libro, carta, amén, a los Filipenses, capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 7, amén. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén, gloria al Señor. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Les parece cómodo? Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra, que sea hablando a través de este vaso. Gloria a Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que está en Filipos. Él escribe esta carta recordándole también lo que él les había enseñado, lo que él le había predicado. Amén. Porque había ciertas personas en la iglesia que querían conservar todavía ciertas cosas que ya Pablo les había dicho, que era por la gracia del Señor, las obras. Entonces, aquí Pablo le estaba diciendo que cuántas cosas él había dejado, amén, por amor a Cristo. ¿Qué eran esas cosas que tenía Pablo? Si leemos versículos anteriores, el 5, dice que él tenía muchas cosas en las que gloriarse en la carne, pero todas esas cosas él había dejado por amor a Cristo. Él decía, el 5, circundado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él estaba diciendo que él también era un judío, que él también había sido celoso en cuanto a la ley, pero que esas cosas él las había dejado atrás, las había dejado a un lado, amén, por Cristo. Entonces, tenemos que él había dejado ciertas cosas, amén, había dejado un estatus también porque era fariseo, amén. Podríamos decir que era un estatus en ese tiempo ser un fariseo, amén, alguien que enseñaba la ley, amén, gloria a Dios. Entonces, esas cosas él las había dejado a un lado. ¿Qué cosas como cristianos nosotros podemos hoy tener como ganancia o teníamos como ganancia que hemos dejado por amor a Cristo? ¿Qué pueden ser esas cosas?
alguien que me puede decir, no voy a una escuela dominical. No importa, Logros personales. logros personales, dice el hermano. ¿Qué otra cosa puede ser? Cosas materiales, dice el hermano. Vieja costumbre, avaricia. Vieja costumbre que ya hemos dejado. O todavía será que hay cosas que todavía permanecen en nosotros. Hoy el Señor nos está diciendo, nos está recordando cuáles son esas cosas que todavía tenemos. ¿Cuáles son esas cosas que todavía tenemos? Todavía no están dejando que su gloria, que su gracia se glorifique en nosotros. Amén. ¿Cuáles serían esas cosas? El hermano decía, ¿qué decía el hermano? Logros personales. Logros personales. De pronto somos estudiados o hemos conseguido ciertas cosas en el mundo, amén. Pero el Señor te dice, no es lo que tú sepas o no es con tu fuerza. Ahora yo te digo, ahora es con mis fuerzas. Ahora que has creído en mi nombre es con mis fuerzas, no con tus fuerzas. Entonces el Señor nos está hablando en esta palabra que cuántas de esas cosas todavía se interponen en el camino como cristianos. Entonces el apóstol Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, como pérdida, queriendo decir, ya no las tengo en cuenta. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo para complementar Mateo 3:44. Mateo capítulo 13, aquí lo pueda leer. 13, capítulo 13, versículo 44-46. El Señor hace una analogía. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, compra aquel campo. Dice que el tesoro es semejante a un tesoro, porque decía el hermano ahorita también, ciertas posesiones también. En el Señor nos está diciendo, hay algo más importante que los tesoros aquí en la tierra. Poner la mirada en las cosas del reino celestial. Cosa que el Señor nos está diciendo también. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Cómo así que lo esconde de nuevo? Lo atesora en su corazón. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Lo que hizo Pablo, dejó todo eso atrás por hallar ese tesoro, por atesorarlo, y compra aquel campo. El 47 dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase. Perdón, el 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén, así debe ser. Amén. Para nosotros estar en Cristo como una perla preciosa. Amén. Vender todo eso que tiene, dejar todo eso que a veces nos aleja del Señor o no nos permite estar en comunión completamente con Él. Entonces hoy el Señor nos está diciendo, dejen esas cosas o pongan la mirada en las cosas del cielo. Amén. En ese tesoro que yo les estoy dando, que yo les estoy brindando. Y Proverbios 3:14, aquí que lo pueda leer. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Amén. Gloria a Dios. Es más valioso que la plata. Amén. Lo que dice el Señor en esta hora. Prosiguiendo el versículo 8, y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
Y dice, ciertamente aún estimo. ¿Qué significará ese aún estimo? Aún estimo. Quiere decir que algo que es continuo. Algo que no es que yo lo dejé y ya no pasa nada, sino que es algo, una búsqueda continua de analizarnos, de observarnos. ¿Qué son esas ciertas cosas que todavía las tenemos como ganancia, que todavía están por encima del Señor? Entonces es una revisión diaria, amén, de nuestra vida. Aún estimo todas las cosas, y dice todas las cosas. Quiere decir que no debe haber nada por encima del Señor. Amén. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces tenemos que llegar a una excelencia del conocimiento. ¿Y cómo lo logramos? Estimando todas esas cosas como pérdida. Y dice, por Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Qué difícil, amén, para nosotros quizás llegar a ese nivel, amén, que llegó el apóstol Pablo, dejando todo. Es decir, él dejó todo en manos del Señor. Ese ministerio que le puso el Señor de llevar el evangelio a los gentiles, él dejó todo. Amén. Cuán difícil puede ser esto para nosotros hoy en día, amén, que tenemos trabajo, que tenemos familia. Hay varones que lo han hecho, los conocemos, que son entregados completamente al evangelio. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo dijo que dejó todo eso, lo estima, lo tiene por basura para ganar a Cristo Jesús. Él sabía que había algo que valía mucho más que todas esas cosas, que había algo mucho más grande que todas esas cosas que él consideraba como ganancia. Las pasó de ganancia a pérdida. La cambió como una columna, la cambió, ya no es ganancia, sino que voy a pasar todo esto como pérdida, y aquí voy a poner a Cristo Jesús. Así, una analogía de cómo lo hizo Pablo en su vida. Amén. Vamos a leer Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se quiere y alabar, entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, gloria a Dios. Entonces él dice que el sabio no se alabe antes de conocer a Cristo. Amén. Si alguien se creía sabio, ahora el Señor te está diciendo, ya no es tu sabiduría, ahora es mi sabiduría, ahora es en mi palabra. Amén. De pronto antes de ser cristianos teníamos ciertas enseñanzas o ciertas cosas que vemos, no sé, en libros, en la televisión, en la educación, de pronto. Ciertas cosas que nos pueden hacer creer que hay cierta sabiduría. No, yo sé bastante porque yo he leído bastante libros. Hay muchas personas que yo he visto en redes que dicen, no, yo sé bastante porque me he leído no sé cuántos libros. Yo sé mucho porque yo he estudiado no sé cuántas carreras. Tú a mí no me vas a enseñar nada. Entonces el Señor le está diciendo, no se alabe el sabio en su sabiduría. Está diciendo el Señor, ahora es en mi sabiduría. Ahora es en mi palabra. Ahí es donde está mi sabiduría, en la palabra. Ahora no vas a caminar como tú crees que tienes que caminar. Ahora tienes que caminar como yo creo, como yo digo en mi palabra que tienes que caminar. Amén, gloria a Dios. Y luego dice, ni en su valentía se alaba el valiente. Ahora te está diciendo, ya no es con tu fuerza, ya no es como
el más fuerte o el más machito, que todas las peleas las quería ganar, ya no es con tus fuerzas. Ya no es como en la ley decía, no, y diente por diente, si tú me pegas, yo te pego. Acá el Señor te dice, si te pegas por otra mejilla. Entonces ya no es con tu valentía, ahora es con mi valentía. Si estás pasando por algún momento difícil, ya no es con mis fuerzas, ahora es con sus fuerzas. Cimentado en Él es que voy a poder pasar esa prueba. Es que estoy pasando por un momento difícil, entonces yo voy a hacer esto y voy a hacer esto para lograr salir de esto. Y a veces esas cosas no nos funcionan. Entonces, como cristianos, tenemos que poner esa valentía o esas fuerzas en el Señor. Él dice en su palabra que Él se glorifica en la debilidad. Amén. Y dice, ni el rico se alabe en su riqueza, lo mismo. Si alguien se cree rico, no solamente en material, sino rico en muchas otras cosas. Ahora también Él dice, no es en tus riquezas, sino en mis riquezas. Si tú te crees rico, no eres rico en nada, porque la verdadera riqueza es en el Señor. Es lo que está diciendo en esta hora, amén. Y dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme, importante esta parte, en entenderme y conocerme. Ahí es donde está la sabiduría, amén. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor nos está diciendo, te llama como tú crees, no es como te hayan enseñado, no es por tu creencia o la cultura en la que vives. Amén. En una cultura que de pronto vivimos de que el más vivo es el que sobrepasa a los demás. No, acá está diciendo el Señor, es como yo te diga, es como yo quiero que vivas tu vida. Amén. Entonces, todas estas cosas Pablo lo estaba exhortando, amén, a la iglesia de Filipos. Entonces dice, terminando el 8, dice al final, por ganar a Cristo, para ganar a Cristo. Y yo reflexionaba en esta palabra, para ganar a Cristo. Si se supone que cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único Señor y Salvador, ya hemos ganado a Cristo, pero aquí dice, para ganar a Cristo, como si hubiera algo más allá. ¿Qué podrá hacer ese para ganar a Cristo? Si ya hemos creído en Él, ya lo hemos aceptado, ¿qué podrá significar ese para ganar a Cristo? Quiere decir que Pablo todavía estaba, amén, en una, como lo dice él en su palabra también, en una carrera. Amén, no era que ya lo haya logrado, sino que él estaba en la carrera por conseguirlo. Entonces, hay algo un poco más allá, amén, de no solamente aceptarlo, sino que dice para ganar a Cristo, es un adueñarse, amén, un apropiarse, amén, de lo que Cristo nos ha entregado, amén, y de lo que hagamos con eso que el Señor nos ha entregado. Por eso Él dice, para ganar a Cristo, amén, es ir más allá, amén, no solamente aceptarlo, sino vivir en Él, vivir en su palabra, amén. Y vamos a estar leyendo también para complementar Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, amén. Que lo conozcamos a Él. Ahí es donde está la ganancia, amén, en conocerlo a Él. Eso no es de que no, ya yo leí la palabra y ya yo leí la Biblia y ya yo sé todo de Dios, sino que es un día a día. O alguien puede decir aquí que ya sabe todo ya del Señor.
Alguien podría decir, algún maestro o algún pastor o alguien muy estudiado en la palabra que tenga muchos años en el Evangelio puede decir que ya sabe todo del Señor o que sabría todo de la Biblia o que conoce completamente al Señor. Es algo que día a día, mientras estamos aquí en esta tierra, mientras estamos caminando con Él, lo vamos conociendo cada día más. Amén. Entonces ahí es donde está la vida eterna, en que lo conozcamos a Él, el único y verdadero Dios, y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. Gloria al Señor. El 9. Y ser hallado en Él. Y ahora dice no solamente ganar a Cristo, sino también ser hallado en Él. ¿Qué podrá hacer ese ser hallado en Él? ¿Qué podrá hacer ese ser hallado en Él? ¿Qué es hallar? Hallar es encontrar algo. En Él, ¿de quién está hablando? De Cristo, amén. Y de ser hallado en Él. Eso es lo que tenemos que respetar como cristianos, amén. Que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, que si alguien me ve a mí, mi vida, todo tiene que reflejar a Cristo, del modo como yo vivo, del modo de cómo yo hablo, amén. Y esto es igual lo mismo que lo que decía ahorita, es algo continuo, algo día a día que vamos aprendiendo más y más en el Señor y cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Amén. Como dice la palabra, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. No teniendo mi propia justicia. Papá dice, no teniendo ya no es como yo creo que es por la ley. Para Pablo era la ley. La ley era a los judíos era como les decía cómo tenían que vivir. Tienen que hacer esto, tienen que hacer esto otro, tienen que diezmar, tienen que honrar a las madres, todo ese tipo de cosas. ¿Amén? Pero aparte de eso, otras cosas también podemos nosotros creer que por nuestra propia justicia. ¿Quién me puede dar ejemplos? No teniendo mi propia justicia que es por la ley. Esas eran esas cosas que a veces atesoramos o guardamos como creencias de nosotros mismos. Eso es lo que decía el hermano ahorita, doctor. Una de los deseos de la justicia es haga venganza de las cosas que nos ha sucedido. Si nos robaron, pues que nos devuelvan. Entonces anhelamos las cosas. Si un hermano me robó, yo quiero que me lo paguen, me devuelvan. El apóstol Pablo decía, por vos perdido. No vale la pena discutir lo que pienso. De todos los anhelos que nosotros deseamos, el moralismo, que pague. De cierta forma es algo. Si alguien me agredió, que yo lo pueda agredir. Si alguien me humilló, que yo lo puedo humillar. Lo que yo sentí, que lo sienta él. Esa es nuestra propia justicia, ¿eh? Eso es lo que nos han enseñado, ¿eh? Como sociedad. Si a ti te hacen esto, hazle tú también esto mismo. O sea, también a nuestros propios hijos le decimos esto, porque usted va a dejar pegar. Te pegan, pega también. Amén. Entonces el Señor nos está diciendo, ya no es con esa justicia, no es con tu justicia, no es con la justicia humana, sino que es por la mía. Que es, y aquí viene algo muy hermoso, sino que es por la fe de Cristo. Es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, que es de lo alto, por la fe. Amén. Entonces ya te está diciendo, no es por la ley, no es por lo que tú crees, por las enseñanzas, por las normas que te hayan enseñado. Ahora es por la fe en Cristo Jesús. Amén. En lo que hemos creído. Amén. Si hemos creído en Él, es porque creemos, porque decimos que las cosas que Él dice son verdaderas, son verdad. Que las cosas que salen de su boca
Eso es lo que nosotros vamos a tomar para nuestra vida. Entonces, ya no es como nosotros queramos vivir, ahora es como Cristo dice que tengamos que vivir, por la fe, porque hemos creído en Él. Amén. Vamos a leer Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el mundo por fe vivirá. Dice dos cosas importantes. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. Se revela, ¿qué querrá decir eso? Se revela por fe y para fe. No es lo mismo, son dos cosas muy distintas. No es lo mismo por fe que para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, se revela por fe. Cuando creemos en el Señor, por la revelación de Dios. No es que nosotros lo hayamos conocido, sino que Él, no que lo hayamos buscado, sino que Él nos buscó primero. No es algo revelado por fe. Entonces nosotros, primero el primer paso es por fe. O sea, creímos. Creímos, amén, cuando nos predicaron, nos dijeron, hay un Cristo que salva, que liberta, una revelación. No lo sabíamos. Amén, o de pronto lo habíamos escuchado, pero no le prestábamos atención. ¿Eso qué quiere decir eso? Que Cristo y salvación, que debemos aceptar. ¿Qué será eso? Yo a veces me pongo a pensar, yo digo, cuando predicamos eso, la palabra, ¿será que la gente nos entiende eso? Cuando decimos, en Jesucristo es que hay salvación, tienes que creer en su nombre. Quizás muchos se preguntarán, ¿qué en su nombre? Pero ¿qué significará eso? Amén. Entonces, es una revelación por parte de Dios. Amén. Y cuando lo aceptamos es que ahí está verdaderamente la salvación. Cuando hemos creído, cuando ya entendemos y creemos, es Jesucristo, Él murió por mí en la cruz. Y a través de ese sacrificio es que el Señor ahora nos brinda salvación, una reconciliación con Dios. Entonces ya comenzamos a entender y creemos. Amén. Entonces, primeramente hay una revelación. Entonces ahí dice por fe. Y luego dice que para fe. Entonces viene algo después. Para fe. Quiere decir que es algo que es continuo, que nos fortalece en el Señor para que sigamos creyendo. Amén. Primeramente creemos, pero después Él nos sostiene. Amén. La palabra nos sostiene, nos dice ahora. Amén. Tiene que seguir. La palabra nos nutre y nos dice, bueno, ahora has creído, pero ahora yo con mi palabra y con mi fuerza que te voy a sostener para que sigas creyendo. Amén. Para que sigamos avanzando en el camino, amén, en el camino del Señor. Entonces, aquí ya Pablo le estaba diciendo, amén, no es que ya no es con la justicia, no es con mi propia justicia, sino que es por la fe en Cristo. Y ahí mismo en Romanos, vamos a leer Romanos 3:20. Romanos 3:20. Amén. Entonces, lo que dice ahorita ya no es por obras. Amén. Es que yo soy el que más voy a la iglesia. Yo soy el que llevo de primero y no me pierdo nada, entonces ya yo voy a ser salvo. O el Señor me tiene que tener, mejor dicho, en tremendo pedestal allá. Nada, es por fe. Amén. Entonces ya no es
Ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, que es el conocimiento del pecado. Amén. La ley lo que nos dice: si haces esto es pecado. Amén. Eso es la ley. Pero somos salvos. Amén. Dice la palabra que ya no es por eso, sino que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y continuando ahí mismo el 21, dice, bueno, lo que decía: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Entonces, algo que está relacionado, está agarrado de la mano. Entonces, la ley le decía al pueblo cómo tenía que vivir, cuáles eran las leyes, cómo tenían que obedecerlo. Pero a su vez, esa misma ley fue la que testificó de Cristo. Amén. Muchos profetas hablaron de Cristo. Dice: va a llegar uno que en él es donde hay salvación. Amén. Porque antes de eso, ¿qué era lo que le permitía estar bien con Dios? Los judíos tienen que hacer sacrificio. Amén. Tenían que matar un corderito, una palomita, para ponerse en paz con Dios. Amén. Pero entonces la ley testificó de Cristo, y la ley profetizaron de Cristo, de que venía un redentor, un salvador, que venía con el Espíritu del Señor. Amén. El 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos, absolutamente todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, a través de este sacrificio, este único sacrificio en Cristo, amén, es que hoy tenemos acceso a esa gloria. Amén, porque todos estábamos destituidos. Amén. Entonces, continuando, Filipenses, la justicia que es de Dios por la fe. 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. A fin de conocerle, al único y verdadero Dios. Amén. Y el poder de su resurrección. ¿Cuál será ese poder? Fue el que resucitó Cristo. Hay un poder. ¿Un poder de quién? De Dios. Entonces ese mismo poder puede efectuarse, o podemos acceder, amén, a través de Cristo. Ese mismo poder, amén, con el que se pueden hacer milagros, maravillas. Entonces el Señor está diciendo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esta es la parte que no nos gusta, los padecimientos en Cristo. ¿Ven? Él dice que también hay un poder, pero también vamos a padecer. Amén. Entonces, había ciertas cosas que Pablo había dejado, amén, que Pablo había dejado a un lado, pero había ciertas cosas que él también tenía que pasar, o tenía que vivir por amor a Cristo. Tenía que pasar también por padecimiento, tenía que pasar por hambre, ser de pronto encarcelado, quizás apedrado, otras veces le dieron látigo. Todos esos padecimientos que nosotros, gloria al Señor, quizás no hemos pasado por ahí. Amén. Pero un padecimiento que nuestro Señor vivió por cada uno de nosotros cuando fue allá al madero, que fue al Gólgota. Amén. Entonces, son ciertas cosas que tenemos que tener, porque vamos a experimentar como cristianos. Amén. Dejar ciertas cosas
y también padecer ciertas cosas en el Señor. Amén. El ser recuperado también. Amén. Ay, ahora tú eres cristiano, ahora te metes ya cristiano. O quizás hacemos algo a él, mira, y eso que es cristiano. Entonces, todo eso son señalamientos, padecimientos que vamos a tener en el Señor. Amén. También salen noticias que hay ciertos países donde los cristianos son encarcelados, son asesinados. Amén. Ahora nosotros estamos bien porque este es un país que permite el libre culto. Amén. Pero hay unos países donde la palabra no es prohibido predicarla, es prohibido tener hasta una Biblia. Amén. Pero, ¿qué pasará en caso de que llegue un gobierno y diga, no, ya no voy a aceptar cristianos, no voy a aceptar? ¿Qué pasará? ¿Será que como cristianos vamos a permanecer? O quizá como Pedro, que lo vamos a negar. Eso no lo sabemos, cuando llegue el momento. Pero el Señor nos lo está diciendo. Por causa de mí van a padecer. Amén. Entonces, son cosas que ya el Señor nos ha dicho en su palabra. Y que quizás en algún momento vayamos a pasar por ahí. Entonces, vamos a padecer en el Señor. Leyendo padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Entonces tenemos que ser lo más parecido al Señor, imitarlo a Él. Amén, gloria a Dios. Si en alguna manera, entonces, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, pareciera que estuviera dudando de la salvación. Amén. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, si en alguna manera, quizá parece como si estuviera dudando Pablo de su salvación, pero lo que está haciendo está siendo humilde, está diciendo, no es que ya yo sea perfecto, como dice más abajo, sino que esto es un caminar, es una carrera. Amén. Así también nosotros tenemos que día a día, amén, tenemos que estar continuos buscando al Señor, tenemos que estar continuos en su palabra. El 12, no que yo lo haya alcanzado ya, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Eso lo está diciendo Pablo, por ver si logro hacer aquello por lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Aquí Pablo, esto es un pasaje muy importante. Aquí Pablo está dejando al desnudo cómo era su vida en el Señor. Estaba diciendo aquello de cómo él internamente estaba viviendo su vida en el Señor. Amén. Era ¿cómo se diría? Una especie de clase magistral de cómo Pablo les estaba enseñando a vivir en el Señor. Él se estaba poniendo como un ejemplo de cómo él había dejado todas esas cosas. Amén. Y de cómo él estaba luchando, amén, de cómo él estaba viviendo su vida en el Señor. Entonces, él estaba diciendo, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, amén. Tenemos que permanecer así, humilde delante del Señor. Y no es que ya yo me lo sé todo, yo ayuno, yo hago vigilia, amén. Y ya por eso ya yo soy santo, ya yo estoy bien, ya yo soy salvo.
si logro así, para ver si logro agarrar, alcanzar esa salvación en la cual he creído. Y el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuántas veces recordamos a veces ciertas cosas que ya son del pasado? Aquí Pablo está diciendo, todas esas cosas las he olvidado, las he dejado atrás. ¿Qué pueden ser esas cosas? Hemos dejado atrás. La forma que vivíamos anteriormente. ¿Cómo vivíamos anteriormente? ¿Será correcto recordar esas cosas en la que y la recordamos? A veces uno se acuerda del ajo y de la cebolla de Egipto. El ajo y la cebolla, como Egipto. Que yo allá en Egipto tenía Cuando yo no era cristiano, yo no andaba así. Versión también es que no te acuerdas, que si no nos acordamos, la versión es que no te haga daño. O sea que lo que recuerdas no te haga daño. No te afecte. Se puede decir una herida cicatrizada. Exactamente. Está ahí, pero ya no te duele. Pero es la libertad que tiene el cristiano. Es bueno recordar de dónde saliste y si te comparan te darás de cuenta si sigues igual o no. Si Cristo hizo la obra o no la hizo, si te cambió la vida o no te la cambió. Entonces tú determinarás y elegirás, no, yo desecho a mi Señor y sigo en el mundo porque a mí me dijeron muchas cosas y nada de eso pasó, así que yo lo desecho. Bueno, ya es tu libre acceso. A mí sí me acuerdo de cosas que me pasaron, pero ya no me acuerdo. También similar que te acuerdes de un enojo que tuviste con tu madre, un insulto que te hizo tu padre y aún vivas en el pasado. El Nuevo Testamento lo dice, no traigas a memoria las cosas del pasado. No estás recordando cuando la mamá se murió, no estás recordando cuando el hijo se perdió, no estás recordando lo que perdiste, porque vas a vivir triste en el presente. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice aquí que Pablo que había dejado todo eso en el pasado, o sea que no sería correcto sentirse a veces también orgulloso de ciertas cosas que éramos antes. Yo fui ladrón, yo era el mejor ladrón que había. Entonces, Peor asesino, fue el mejor. Imagínense a Pablo que Pablo dio carta para que matara gente, los llevaba cristianos. Imagínense, Pablo si podía hacer el trabajo como apóstol pensando en que mandó a Esteban, no lo iba a poder lograr. Pues él decía, yo tengo que olvidar eso, porque si no, no voy hacia adelante, me quedaría estancado. Pablo que dice, no importa que me digan lo que digan, yo voy para adelante. Y ahí es donde dicen las escrituras que nosotros tenemos que imitar a Cristo en su muerte. O sea, que tenemos que morir. Amén. Tenemos que morir porque la única forma que tú no te acuerdas de las cosas es que estés muerto. Ya, fuerte. Morir al pasado. Morir al pasado, ¿sabes? La justicia de Dios es cuando Dios determina hacerte justicia. No es que Él no te va a hacer justicia, es que Él va a determinar el tiempo. Porque resulta que el que le van a hacer justicia, un día puede estar al lado tuyo alabando al Señor y ese es el problema que no. Dice muerto, dice la palabra que no muere, cuando entra la sangre, no muere por ese tipo de cosas, y cuando sale, Debería ser lo correcto, pero Martín Lutero dice que el hombre pecador sabe nada, así entonces ya somos una nueva, o deberíamos ser una nueva criatura, deberíamos ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Amén. Entonces tenemos que poner que la mirada en lo que viene, amén. La mirada en Cristo Jesús, en lo que Cristo, amén, nos habla a través de su palabra. Decirle cada día, Señor,
lo que está por delante. Amén. Vamos a leer el versículo que se me pasó. Efesios 1:19. Y la cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Amén. Lo que creemos es una operación del poder de su fuerza, la cual también la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces el Señor también nos ha dado ese poder, amén. Porque no lo ejercemos, amén, porque tenemos que tener esa unción del Señor. Tenemos que estar en comunión con Dios, con el Señor da, y cosas mayores que ustedes harán a estas. Amén. Solo que no creemos, no tenemos fe en que nosotros podemos, si ponemos la mano en un enfermo que pueda ser sano. Entonces el Señor también está diciendo que tienen acceso a ese poder. Amén. Romanos 6, 3, 4. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hayamos de nueva vida. Amén. Porque oramos ahora, amén. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, amén. Hemos sido, lo que dice el hermano, hemos sido bautizados en su muerte, amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, amén. Entonces, siguiendo acá, el 13, el 14, perdón. Prosigo a la meta. Amén. Recordemos que estamos en una carrera. Tenemos que llegar a una meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál sería ese premio supremo? De Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 6:12. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Y el 20, ahí mismo. Oh Timoteo, Perdón, el 19. atesorando para sí buen fundamento, para lo porvenir que eche mano de la vida eterna. Entonces tenemos que tener una buena. Quiere decir que no es algo fácil, amén. Vivir así de esta forma no es fácil, amén. Entonces es una buena batalla. Pero dice una buena batalla. Amén. Porque todo el Señor es bueno. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Otra vez nos dice, tómalo o agarra la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, hay testigos, amén. Entonces tenemos que tener un buen testimonio también delante de los testigos, de los que nos ven.
Y por último vamos a leer Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Lo que decíamos ahorita, de volver atrás, o de mirar atrás. Ninguno que mire o se devuelva. Porque decía el hermano ahorita, no, es que a mí me dijeron que cuando me viera guiñado todo iba a ser chévere, pero ay, muy bien, tú me has llevado ahora. Entonces me devuelvo al mundo. Entonces, si hacemos eso, ya no somos dignos, ya no somos aptos para el reino de Dios. Amén. Entonces, esa era la palabra que Dios había puesto en mi corazón. Entonces, tenemos que, haciendo un resumen, lo primero era la ganancia. Amén. Esas ciertas cosas, amén, que a veces de pronto estorban en el Señor. Y dejarlas que como Pedro.